Sería a primeros de febrero cuando decidí viajar al sur, al Valle de la Almanzora. Había oído hablar de una ciudad del oro blanco en la comarca del Mármol. En el camino tropecé con Serón y su estación, hoy tan sola, parecía querer llevarme a un pasado rico y duro del que solo queda la memoria. Memoria de un tiempo pasado que los viejos mineros todavía tienen presente. Todos me hablaban del tío Melenas, pastor y pionero de la minería en esta comarca. Su memoria todavía parece escucharse contando la historia y avatares de estos yacimientos. Bueno, pues aquí en el casino es donde matamos el tiempo. Ya hemos trabajado bastante, sí señor. Cuando todo empezó allá en 1860 a mí me llamaban el tío Melena y hoy podría ser uno cualquiera de estos que veis por aquí. Uno cualquiera según y cómo, porque yo fui el primer empleado de la primera empresa minera que se instaló. Habían venido unos extranjeros que decían que por estas montañas había mucho hierro que sacar. Y vaya si lo había. Yo por entonces no sabía nada de hierro, ni de mina, ni de nada. Solo sabía el número de mis ovejas y cómo ir a ningún sitio desde cualquier parte. Cuando después de muchos estudios se fueron los extranjeros, me dejaron de guarda en los terrenos que compraron. Lo malo fue los 11 años que pasé sin volver a saber nada de ellos. Ni una carta, ni una peseta tampoco. Porque aunque la gente se reía y me hacía broma, yo iba pagando año tras año de mi bolsillo todos los impuestos y cargas que había que pagar al ayuntamiento de Bacare. Pero volvieron, claro que volvieron, y me nombraron encargado general de todas las obras que tenían aquí, y hasta me pusieron un asiento en sus consejos de dirección. Ahora, hace ya tiempo que no vienen forasteros a Serón. Al pie de las faldas de la Sierra de Filabre, con la Sierra de las Estancias enfrente, por el norte, y a 40 kilómetros en línea recta del puerto de Armería, el peor problema que tuvimos que arreglar era cómo acarrear hierro al punto de distribución. La necesidad era enorme por aquella fecha de 1900. Todos querían hierro para todo. Herramientas, edificios, trenes, barcos, y después con las guerras, bombas, cañones, pero la inversión también era muy grande. Fue la Compañía de los Ingleses, la primera en resolver problemas y la primera en ponerse a trabajar utilizando el valle del río Almanzora como salida natural. Y de ese valle vivíamos antes y vivíamos bien. Con nuestra huerta y el ganado, éramos el pueblo más rico de la comarca, después de Vera y Huerca Lovera. El dinero de la casa ya no dependía de la buena o mala cosecha, sino del salario. Serón empezó a crecer. Las minas daban trabajo no solo a todos los hombres de esta comarca, también venían de Granada, de Jaén, de Murcia. Llegó a haber aquí 5.000 obreros. Cada día subían y bajaban de 2 a 3.000 hombres y 600 caballerías. Este es Miguel, minero en Las Menas. Empezamos a ver gente rara por aquí, ingenieros, médicos, comerciantes y muchos extranjeros, todos directores de algo. A este también lo conozco, es Ángel, trabajaba en Cabarga. Sí, aquí nos encontrábamos con unas cartas, unas copas y muchas historias, como ahora. Esto, por ejemplo, alguna vez lo hemos visto antes en el pueblo. Este es Miguel, Miguel de Las Menas. Este es José, José también de Las Menas. Este es Ángel, Ángel de Cabarga. Pues yo salí
una madrugada aquí que yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana y de aquí tenía que salir a las 4 de la mañana. Bajábamos a la semana una vez, en mitad de la semana, y entonces ya no bajábamos hasta el sábado que se trabajaba. Y entonces teníamos que tener allí toda la comida que juntábamos, sacábamos el pan y lo guardábamos allí, la mejilla de arroz que sacábamos de fideos, aceite, y todo eso nos lo cargábamos nosotros a cuestas para bajarlo aquí al pueblo, para los pagales que los teníamos aquí la mujer, y trabajando sin comer. Desde aquí arriba hasta ahí abajo, la estación de Cerón, había más de 13 kilómetros. Y por un cable que unía los dos puntos con varias torretas de apoyo intermedio, subían y bajaban las vagonetas con el mineral. Bajaban llenas y subían vacías. El que no llegaba al Puente de Pito no podía trabajar. Luego entrábamos a la mina y había que estar 8 horas. Entrábamos a las 8, luego el que entraba a las 4 y el que entraba a la morra, que era de las 6, se trabajaba como aquel que día descanso. Había muchos accidentes, porque entonces ya las minas venían de retirada. Y en algunos cañones ya no se ponía madera ni se ponía nada. Nada más que barrenar, y todo eso ya se iba trabajando ya sin madera y sin nada. Y lo que se iba es por sacar la producción mejor sin hacer gasto ninguno. Estaba barrenando y me quedé enterrado. Estaba el pinche del artillero y fue el que llamó a la gente y me desenterraron, que estaba ya casi muerto. Me sacaron a la calle y en el hospital me terminaron de cortar los 3 dedos que me faltan. Sí, el peligro de accidente era constante y mucho influía el que no estábamos preparados para este tipo de trabajo. Ellos tenían muy buenas calefacciones y muy buenas cosas, porque yo sí que entraba alguna vez, como la entré varias veces, a la casa de los jefes, lo mismo era entrar por la puerta que te quedaba asfixiado de las calefacciones que había, cuando nosotros no helábamos. Ni leña ni habitaciones en condiciones, es que no estaban en condiciones, habitaciones aquellas, para poder vivir. Y por la demás asistencia, pusieron un economato allí que nos daban las cosas a ración, una diferencia de kilos, de litros de aceite por persona, cada uno lo que le pertenecía de darle. Kilómetros de caminos por senderos de sierra para ir al trabajo. Niños de 12 años arrancando piedras con los mayores, trabajando de sol a sol. Las casas que con el tiempo nos habíamos hecho. El economato, el hospital, la paga, los recuerdos. Todo quedó enterrado un 15 de marzo de 1968. Esta mina ha dejado de ser rentable, dijo el director. Y nadie dijo nada. Empezaron a irse los obreros con su familia, que engrandecieron y enriquecieron la comarca, y nadie dijo nada. El desastre económico se nos echaba encima, y nadie dijo nada. Hoy, la Junta de Andalucía ha decidido arreglar una de aquellas casas, las que mejor se conservaban, y construir otras, que venderán a precios así bajos para el turismo rural, dicen, a lo que sea. Pero es bueno que venga la gente aquí, que vuelva a la vida. Tendré que echarles una mano.